En este video vamos a hacer una presentación del examen parcial de la materia Metodología del Trabajo Intelectual aplicada al estudio de la bibliotecología. Este grupo lo integramos Florencia Gutiérrez, quien les habla, Green Candela, Luna Kevin, Milito Bárbara y Milito Brenda. La actividad a realizar consistía en analizar, describir y comparar textos pertenecientes al discurso en términos de parodia científico, el académico universitario y el discurso profesional. Para Parodi, el continuum del discurso especializado es una forma de entender que en los ámbitos académicos y profesionales no todos los textos son iguales, sino que varían según el nivel de especialización, la función comunicativa y el conocimiento disciplinar que requieren. Este enfoque va a permitir reconocer una progresión desde textos más accesibles hasta otros altamente técnicos y especializados. Para analizar el discurso científico, tuvimos en cuenta un artículo que se llama Implementación en la Ley de Educación Nacional 26.206, motivos que impulsaron su sanción, publicado en la revista académica Itinerarios Educativos y pertenece al discurso científico, tal como lo define Parodi, porque circula en espacios académicos, se publica en revistas validadas y tiene como función principal construir y difundir conocimiento especializado. Las características discursivas del texto: hay una relación entre participantes, un diálogo entre expertos, los autores del artículo son investigadores del CONICET y los lectores comparten formación académica y un lenguaje especializado. Los modos discursivos: este artículo combina la descripción cuando aporta datos del sistema educativo y la argumentación cuando hace una crítica a las políticas y leyes anteriores educativas. El macro propósito comunicativo es informar sobre los cambios legislativos en la educación y persuadir sobre su impacto. Desde las categorías teóricas como Casani, podemos decir que el texto cumple con las características del discurso científico, presenta una estructura organizada, un resumen, introducción, análisis y conclusiones. Atendiendo a los polos de Arnoux, identificamos las dos dimensiones discursivas en el artículo: la expositiva explicativa, cuando se informa sobre las leyes anteriores y datos del sistema educativo, y la argumentativa, cuando se critica a la fragmentación normativa anterior y se justifica la necesidad de una nueva ley. Esta última dimensión o polo es el que va a predominar en todo el artículo analizado. Teniendo en cuenta los aportes de Navarro, podemos decir que este artículo se apoya en una perspectiva interdisciplinaria, combina historia, política, pedagogía y demuestra competencias comunicativas propias del ámbito académico. Teniendo en cuenta a Van Dijk, el discurso científico como una práctica social situada con contexto sociopolítico, un lenguaje técnico y una estructura lógica. También a Silvestri, que se diferencia del discurso instruccional, promueve un diálogo entre expertos, como se observa en este artículo científico, y permite la crítica y la verificación. Como conclusión, podemos decir que se trata de un artículo científico riguroso que, a través del análisis contextual y fundamentado, busca no solo informar, sino persuadir sobre la necesidad de reformar el sistema educativo argentino. Y desde los aportes de los teóricos mencionados anteriormente, se confirma que el texto responde a las características centrales del género científico. Hay un diálogo entre expertos, la búsqueda de la objetividad, la función social del conocimiento y construcción de una mirada crítica sobre los procesos educativos. En suma, se trata de un trabajo que articula teoría, evidencia y análisis contextualizado, consolidándose como una producción valiosa para comprender y debatir las políticas públicas en educación. Hola a todos, mi nombre es Candela Green y en las siguientes diapositivas voy a analizar un discurso científico titulado Territorios y debates descoloniales en la geografía argentina según el autor Giovanni Parodi. Según Parodi, el discurso científico es una práctica comunicativa especializada que valida, produce y difunde conocimiento en un ámbito académico. El mismo se caracteriza por una terminología precisa y específica, una organización rigurosa y una argumentación exacta, orientadas a diferentes consensos dentro de un campo específico del saber.
El discurso científico tiene diferentes características, como por ejemplo la especialización disciplinar. Esto quiere decir que es propio de comunidades académicas que comparten saberes, métodos y maneras de comunicar. También la intención epistémica. Su objetivo es producir, validar y transmitir conocimiento a un cierto campo de saber. Tiene una estructura textual compleja, se organiza de manera lógica y jerarquizada. Tiene un vocabulario riguroso, técnico y preciso. Utiliza diferentes géneros discursivos científicos como tesis, ponencias, etc. Utiliza un registro formal y objetivo. El conocimiento científico se constituye a través del diálogo de diferentes autores y textos. También se construye a través de un cierto contexto histórico. En esta diapositiva analizamos el texto elegido por Parodi. Cada comunidad académica comparte normas, géneros y convenciones. Los debates descoloniales tardan en ser aceptados porque no encajan en el discurso dominante. Distinguen entre modos discursivos como expositivo, descriptivo y argumentativo. En mayor medida, el modo discursivo argumentativo porque su objetivo es defender una posición o enfoque teórico, en este caso el enfoque descolonial. Para finalizar, podemos decir que el estudio se basa en artículos publicados en diferentes revistas científicas de universidades nacionales argentinas. La categoría que aporta Cassani en este texto es el de prácticas discursivas académicas y la alfabetización científica, es decir, el conjunto de actividades sociales, comunicativas y cognitivas que permiten a los sujetos participar en diferentes comunidades científicas y producir discursos que legitimicen el conocimiento. El proceso de alfabetización académica condiciona el acceso y la aceptación de nuevas ideas, lo que justifica la lenta inclusión del enfoque descolonial en la geografía argentina. Según el texto, Paraurnaux presenta un discurso científico como práctica social, donde los géneros discursivos no son neutros, tienen reglas que definen estilo, contenido y límites de los que puede decirse. El estudio evidencia cómo ciertos géneros dominantes, como los descriptivos, excluyen discursos críticos descoloniales. Esto muestra que el género actúa como filtro disciplinario que regula qué discursos son permitidos. Según Van Dyck, el artículo analiza la incorporación incipiente de los debates descoloniales. En la geografía argentina puede ser comprendido desde la perspectiva del análisis crítico del discurso. El análisis sugiere que las ideas dominantes sobre el territorio en la geografía argentina se sostienen en marcos mentales heredados. Estos generan una incapacidad para reconocer y legitimizar epistemologías descoloniales. Los textos que abordan el territorio desde el enfoque descolonial utilizan estrategias discursivas específicas. Como conclusión, puedo decir que el discurso científico no es solo un texto, sino una práctica situada en comunidades que regulan qué saberes son válidos. El enfoque colonial, aún incipiente en Argentina, enfrenta resistencias discursivas e institucionales. Comprender estas dinámicas permite cuestionarnos el canon científico y abrir camino a nuevas formas de producir conocimiento. Hola, soy Brenda Milito y voy a presentar un análisis de discurso académico universitario según lo define Parodi. Bueno, el texto que elegí se titula Los caminos de acceso abierto en las universidades nacionales argentinas entre repositorios e iniciativas diversas. Este fue presentado en la sexta jornada de investigación en bibliotecología en el año 2021. Bueno, este trabajo pertenece al discurso académico universitario porque fue producido en un contexto universitario, con una intención formativa y reflexiva. Este analiza experiencias institucionales concretas sin generar conocimientos nuevos, pero con un fuerte marco teórico y uso del lenguaje técnico. Tiene una estructura típica que es introducción, desarrollo y conclusiones. Utiliza conectores y predomina la función referencial, aunque también convoca la acción institucional. Este trabajo se diferencia del discurso científico, que se enfoca en producir teoría, y del discurso profesional, que es más operativo, porque busca reflexionar, proponer ideas y mejorar prácticas desde el ámbito académico. Hola, soy Bárbara Milito y voy a presentar el análisis del trabajo correspondiente a la categoría B, que es el discurso académico universitario, según la clasificación de Parodi. Este tipo de discurso incluye producciones escritas que se realizan en el ámbito de la universidad en situaciones de formación, evaluación y enseñanza, como ensayos, informes, monografías y capítulos del libro de cátedra. El trabajo que elegí
Es un capítulo académico titulado Acceso a la información pública en Argentina, legislación nacional y de la provincia de Buenos Aires. Recorrido, avances y desafíos. Escrito por María Celeste Medina y publicado en 2023 por la Universidad Nacional de La Plata. El capítulo forma parte de un libro universitario de cátedra y se encuentra disponible en un repositorio digital oficial. Este texto representa un claro ejemplo del discurso académico universitario porque fue producido por una autora en el ámbito universitario con fines formativos. Circula como material de estudio y reflexión y está destinado principalmente a estudiantes y docentes del área de bibliotecología. El propósito del capítulo es analizar la legislación sobre el acceso a la información, la información pública en Argentina, incluyendo un enfoque específico en lo que es la provincia de Buenos Aires. Lo hace desde una perspectiva crítica, promoviendo la reflexión académica sobre el rol de las bibliotecas. El texto tiene una estructura organizada y coherente, con introducción, desarrollo y conclusión. Utiliza un lenguaje formal técnico y con citas bibliográficas, características propias de los que son del género académico universitario. Mi nombre es Kevin Mailes, acá nuestro mi DNI, y yo voy a hablar sobre el texto La biblioteca escolar y el perfil de bibliotecario y cómo se enmarca dentro del discurso profesional siguiendo lo que plantea Parodi. Parodi distingue tres tipos de textos, de discursos: el científico, el académico universitario y el profesional. Este texto pertenece claramente al discurso profesional, porque no busca construir conocimiento teórico nuevo ni formar a estudiantes desde lo académico. Su objetivo es intervenir en la realidad educativa y proponer acciones concretas para la práctica del bibliotecario escolar. El destinatario es un público especializado, pero no es estrictamente académico, es decir, el texto está dirigido a colegas y profesionales de la educación que ya están insertos en el ámbito escolar. Desde el enfoque de Adam, en este texto predominan las secuencias explicativas e instructivas. Es explicativo porque describe el rol, la misión y la importancia de la biblioteca escolar. Y es instructivo porque ofrece sugerencias prácticas y orientaciones concretas para el accionar del bibliotecario. Esto marca un fuerte énfasis en el hacer, en acompañar la práctica, más que debatir teorías. Por eso, como plantearnos en este texto se ubica en el polo aplicado y es explicativo, porque está centrado en describir funciones y enfoques concretos del trabajo bibliotecario sin entrar en una discusión teórica. Pastuca también lo describe como un texto instructivo expositivo. Instructivo porque guía al bibliotecario y expositivo porque aplica el contexto y fundamenta el perfil profesional. Es una idea que coincide con Arnaud y refuerza la orientación hacia la acción. Casani nos ayuda a pensar en la función discursiva del texto. En este caso, es claramente formativa, operativa. No solo busca que el lector comprenda los conceptos, sino que también pueda aplicarlos en su entorno escolar. Para eso, utiliza un lenguaje claro y cercano, y accesible también, tanto para los bibliotecarios de formación como para quienes están ya trabajando. Según Navarro, un texto profesional tiene que ser claro, coherente y adecuado al destinatario, ¿no? En este caso, este texto cumple con todo eso. Tiene una estructura lógica, lenguaje directo y ejemplos concretos también. No es denso ni complicado, sino funcional y fácil de comprender. Van Dijk, por su parte, habla de una macroestructura y el modelo mental que un texto construye. En este caso, el modelo mental que se forma es el de un bibliotecario escolar como mediador cultural. Es promotor de la lectura y facilitador del acceso al conocimiento. Esa imagen se construye de forma clara y se refuerza a lo largo de todo el texto.
Vidrio, lo ubicaría dentro del género profesional e institucional, que tiene convicciones claras como el tono formal, la estructura explicativa y la finalidad está orientada a la acción concreta. Algunos autores, otros, también hablan. Por ejemplo, Gianella muestra cómo el texto no busca generar saber nuevo, sino algunos autores, otros, también hablan. Por ejemplo, Gianella muestra cómo el texto no busca generar saber nuevo, sino trasladar conocimiento científico y pedagógico al contexto escolar. Además, Bota, Weiler y Bernard señalan que aunque no es una tesis, el texto mantiene claridad, una organización de un texto académico extenso, guiando al lector paso a paso. Silvestri destaca también la orientación práctica del texto, instruye para actuar. Gelbe y Noguera refuerzan la importancia de escribir de forma clara, coherente, adecuada al público, también, lo cual también está presente en este caso del texto. Bueno, ese es en sí porque considero que se marca dentro de un entorno profesional, de un discurso profesional. Existen similitudes entre el discurso universitario académico, el discurso científico y el discurso profesional. Estas similitudes tienen que ver principalmente con que se ubican dentro de lo que ellos llaman el quantum del discurso especializado. Es decir, es una forma de comunicación que mantiene cierta continuidad entre sí. Primero comparten un carácter especializado y técnico. Eso significa que utilizan un vocabulario propio de la disciplina con términos específicos y técnicos. Para entender este tipo de textos es necesario tener una formación previa o cierta experiencia, ya que no son accesibles a cualquiera. Circulan en contextos específicos como la enseñanza superior o entornos profesionales. En segundo lugar, los tres discursos. En suma, Parodi muestra que el discurso científico forma parte integral del continuum que incluye el discurso académico universitario y el profesional, compartiendo características de formalidad, tecnicidad, funciones comunicativas y contextos especializados, estando todos orientados a la construcción y apropiación de conocimientos en distintas etapas formativas y laborales. A raíz del análisis detallado de los 5 textos, las diferencias que encontramos se relacionan principalmente con el grado de especialización, las funciones específicas y contextos de uso dentro del continuum del discurso especializado. En relación al grado de especialización y tecnicismo, el discurso científico va a producir y comunicar conocimientos con alto rigor técnico y metodológico, mientras que el discurso académico transmite conocimientos en contextos educativos y el discurso profesional aplica saberes en contextos laborales. La función comunicativa predominante en el discurso científico genera y difunde nuevo conocimiento. El contexto del mismo son publicaciones científicas, congresos, comunidad investigadora en sí. El discurso académico transmite y facilita la comprensión de saberes para la formación universitaria. El mismo en el contexto de aulas, textos académicos, materiales educativos, etc. Y el discurso profesional aplica conocimientos en contextos laborales y comunica de forma funcional en ámbitos laborales, documentos técnicos y comunicaciones entre profesionales. Bueno, podemos concluir que a raíz del análisis de los 5 textos, teniendo en cuenta las categorías teóricas, reflexionamos que el discurso científico, académico y profesional comparten la estructura general del discurso especializado. Se diferencian en la función comunicativa, el nivel de tecnicismo, el contexto de circulación y los géneros textuales pertinentes a cada uno, conformando un continuum donde la producción y uso del lenguaje se adaptan a distintas finalidades y usuarios.